Buenos días, hoy es domingo 22 de enero, llamado Domingo de la Palabra. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo del 12 al 23. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz intensa. A los que vivían en sombra de muerte les amaneció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Le dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato, dejando las redes, los siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y ellos, inmediatamente dejando la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios se ha manifestado a la humanidad y de esas diversas maneras nos ha llevado a descubrir su presencia en el niño de Belén. Juan Bautista lo identificó cuando se cumplió la señal que le dieron: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Santo, ese es. Después de identificarlo, lo dio a conocer a sus discípulos diciendo: ese es de quien yo dije. Con qué entusiasmo lo dijo. En el bautismo el Padre se manifestó para identificar a Jesús como su Hijo, mi Hijo amado. Así iniciamos el tiempo ordinario, seguros que Dios ha venido a salvar a su pueblo, que habita entre nosotros, y podemos identificarlo mediante signos o señales que nos deja su Evangelio. El texto de hoy nos muestra cómo la persecución de Herodes a Juan hizo que él disminuyera como maestro. Juan fue arrestado y de ese arresto no salió. Jesús, como un acto de seguridad o de estrategia de inicio, cambió de ubicación. Pasó de Nazaret a Cafarnaúm, en la frontera de Galilea de los gentiles. La seguridad, cambiar de domicilio ante la persecución de Herodes, fue meterse en una frontera, una vez más cercana a los gentiles. Sin embargo, este hecho lo tomó como oportunidad para asumir el trabajo que estaba anunciando Juan. Isaías catalogó ese territorio como Galilea de los paganos, como un pueblo que vivía en tinieblas, como que vivían en la sombra de muerte. Estas aseveraciones nos hacen constar que Jesús se retiró a una región difícil, tal vez una región violenta, que no siguen la fidelidad a la ley y que es un pueblo desorientado. Jesús se ubicó en una frontera de fe, en la marginalidad judía, y desde allí empezó a mostrarse como una luz. Jesús hizo del encarcelamiento de Juan una oportunidad. Irse a esa frontera fue ubicarse desde donde hemos dicho que Dios inicia su tarea de salvación, los más pobres, de los marginados y excluidos. Desde allí empezó a mostrarse haciendo la proclamación de la esperanza cercana de su reino. Desde allí, nos cuenta Mateo, empezó a organizar el grupo que, conviviendo con él, aprendiendo de él, hicieron discípulos, y luego llamó a los apóstoles. Quizás lo sucedido con Juan también le hace entender que para que el trabajo sea sostenible más allá de él mismo, es necesario empezar a formar a quienes puedan dar continuidad a ese trabajo. Así, sus recorridos por la Galilea, enseñando, proclamando la buena noticia del reino y sanando enfermedades y dolencias, se convirtieron en la escuela intensa para la formación de sus discípulos. Esa manifestación de Dios, concretada en Jesús,
en el niño del pesebre, bautizado en el Jordán, en quien bajó el Espíritu Santo y en el que hace del encarcelamiento de Juan el inicio de su proclamación, es quien se nos ha manifestado en nuestro bautismo, es quien nos aporta la alegría navideña y quien nos anima a encontrarlo en este tiempo ordinario. El Papa Francisco ha nombrado este domingo como el Domingo de la Palabra, y es, en primer lugar, sabemos que la palabra estaba en Dios y era Dios, y nada de lo que existe fue creado sin esa palabra. Esa palabra se hizo carne y es Jesús, quien proclama esa palabra desde las fronteras de la marginación, desde lo más oscuro de la noche, como una luz intensa para todos los pueblos. Esa palabra conserva hoy su dimensión de eternidad y sigue siendo Dios que se encarna, que viene, que nos salva. En el Domingo de la Palabra se sigue encarnando en esta historia y viene como una buena noticia que es proclamada, estudiada y conocida. Es la palabra que se hace luz ante las realidades más oscuras del mundo actual. Es la que nos llena de esperanza ante las noticias nefastas, la que sigue manifestando la cercanía de Dios, Creador, que quizás revierta la destrucción ambiental ocasionada por el afán del dinero. Esa palabra actualiza su presencia, se encarna siendo salvación y esperanza y nos hace sentir la cercanía de un Dios con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.